7. Nos ponemos de pie siempre en reverencia a la palabra del Señor, amén. No al predicador, como siempre decimos. Leemos la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Dios. Oramos, hermano. Padre, gracias por tu palabra. Venimos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, agradecidos por todas las cosas que haces en medio de nosotros, por las alabanzas, por poder adorarte, Señor, por cada una de las necesidades de nuestros hermanos, las peticiones, las necesidades que tenemos en la iglesia. Tú las conoces, Señor, pero ahora te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que tú estés obrando con tu Espíritu Santo a través de tu palabra y hablándonos a nuestros corazones, Señor, para que podamos ver la maravilla y lo glorioso que es Cristo para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. ¿Puede tomar su asiento? En cada uno de los salmos, como usted sabe, hay salmos los salmos pertenecen a los libros poéticos de las Escrituras. En cada uno de ellos encontramos similitudes. Aunque cada salmo es distinto uno de otro y reflejan diferentes situaciones, desde oraciones que piden fortaleza a Dios, a oraciones de alegría o alabanza a Dios por el gozo de la salvación y cánticos de regocijo a Dios por obtener el triunfo en la batalla, cada uno de ellos poseen algo en común, porque vemos que expresan una apertura de expresiones sentimentales a Dios muy, pero muy profundas. Vemos a hombres de Dios dando a conocer lo que sienten y lo que piensan, pero en lo más profundo de ellos. Cada una de esas palabras son plasmadas en las Escrituras y lo podemos ver usadas como oración o como cánticos al Señor. Nuestro salmo del día de hoy es un salmo que ha escrito David, es considerado un salmo de alabanza al Señor y de oración al Señor. Pero también es considerado un salmo de confianza al Señor. Claramente el salmista era considerado por Dios, como nos dice el libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, y como nos habla Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero nosotros vemos en el Salmo 27, en el que hemos recién leído, que el salmista está proclamando una confianza que él tiene en Dios. Él está proclamando que Dios le ha dado la posibilidad a él de ser libre por completo del temor. Pero antes de que el salmista pueda hablar en el Salmo 27 de ser libre del temor, de estar liberado del miedo, de abandonar por completo el agobiamiento, el miedo, el pánico, el salmista ha pasado antes que esto tiempos de prueba, tiempos de aflicción en su vida, tiempos difíciles en su vida. No es para él todo color de rosas, sino que él ha atravesado diferentes circunstancias en su vida, diferentes circunstancias que lo hicieron más fuerte en el Señor, que le han dado a él una fortaleza que antes él no tenía, pero que ahora tiene, que le ha dado al salmista una confianza que él antes no tenía, pero que ahora posee. Por eso él puede decir: Jehová es mi luz
y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que este primer versículo, si usted me acompaña, lo volvemos a leer, ahí está en el versículo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Nos habla de tres cosas que el salmista está mencionando. Él está diciendo que Dios para él son tres cosas. Son luz, Dios es luz para él, Dios es salvación para el salmista y Dios es fortaleza para el salmista. Es luz, es salvación y es fortaleza. Y porque Dios es eso para él, entonces él no temerá el mal que le pueda venir. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Lo primero que David expresa es que Dios es luz. Y pienso enseguida en la persona de Cristo, que como vimos en la prédica pasada, el apóstol Juan afirmaba que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto me hace pensar enseguida en la persona del Señor Jesucristo. Cuando veo que dice David que Jehová es mi luz y mi salvación, aunque David no está diciendo Jesús es mi luz y mi salvación, sino que dice Jehová es mi luz y mi salvación, David sabe que este trino Dios, que este Dios en tres personas es su luz y su salvación. Que ahí también está incluido la persona de Cristo. A pesar de que solo vemos que dice Jehová. Por eso cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento y decimos, bueno, leemos que cada salmo dice Jehová es mi pastor, permiso, nada me faltará. Y siempre menciona el nombre de Dios como Jehová. Nunca lo tenemos que pensar como si Jehová fuera solamente el Padre, sino que Jehová es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ven? Si no, seríamos como los judíos abrazando solamente que Dios es el Padre y que no hay otro, y en realidad no somos judíos, somos cristianos. Tenemos que ver la Escritura a la luz del Nuevo Testamento. La Escritura del Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. Y de esa manera nosotros podemos comprender que David también entendía que ahí estaba habitando la persona de Jesucristo. Así que teniendo esto en mente, sabemos que para David, este Dios, que es nuestro Dios, y que era su Dios, es su luz, es su salvación y es su fortaleza. Y quiero que siempre podamos detallar en cada uno de los versículos. Que no nos vayamos rápido del versículo y vamos al otro porque así hacemos un poco más rápido las cosas, sino que podamos detenernos en lo que dice David. David no dice que Jehová le va a proveer luz. David no dice que Jehová le va a proveer salvación aparte de él. David no dice que Jehová le va a dar una fortaleza extra aparte de la persona de Dios a David, sino que dice que Jehová es su luz. Es decir, Dios mismo es la luz de David. Dios mismo es la salvación de David. Dios mismo es la fortaleza de David. Esto me hace pensar que Dios no tiene algo para ofrecernos aparte de Él. Dios no viene a ofrecerte algo extra aparte de Él, sino que Él se viene a ofrecer a sí mismo. Y lo podemos ver en el Evangelio. La persona de Cristo viniendo a este mundo, dando su vida, ofreciendo su vida en sacrificio a sí mismo, por amor a cada uno de nosotros. Él no viene a darnos cosas, Él no viene a proveernos de, te vengo a traer salud porque esto creo que es lo más importante para vos, o te vengo a traer un bienestar económico porque creo que esto es lo más importante para vos, sino que David entiende, y de la manera que también nosotros deberíamos entender, que Dios es su luz y su salvación, y que Él mismo se viene a ofrecer a sí mismo, porque Él es el bien más preciado, porque no hay otro bien fuera de Él. Amén. No hay otro bien fuera de Él. Acompáñenme ahí, hermano, en el Salmo 73, versículo 28. Y después volvemos al Salmo 27. Este salmo lo escribe otro salmista, como ustedes saben,
No todos los salmos son escritos por David, sí, la gran mayoría, pero este salmo lo escribe el salmista Asaf. Y él dice lo siguiente, 73:28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Lo ve, hermano? El acercarse a Dios es el bien. No es que Dios le va a proveer un bien aparte de Dios. El acercarse a Dios es el bien para el salmista. Lo opuesto a la luz, ¿qué es? La oscuridad, ¿verdad? Lo opuesto a la salvación, ¿qué es? La condenación, la perdición. Lo opuesto a la fortaleza es la debilidad. Y a veces cada uno de nosotros, como cristianos, podemos sentirnos apagados, podemos sentirnos perdidos y podemos sentirnos débiles. Pero nunca debería ser una constante en nuestra vida esto. Nunca debería ser algo que constantemente nos sucede. Es cierto que nos podemos sentir en ocasiones así, pero no debería ser constantemente, porque Dios no solamente es luz, salvación y fortaleza para David, sino que lo es para cada uno de nosotros, hermano. Amén. Entonces, como decía el pastor, nosotros podemos ir a la oración, ya a buscar fortaleza. Nosotros podemos venir a la palabra y encontrar estos salmos preciosos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Cuál es el temor que te está agobiando en este momento? ¿O cuál es el temor que te agobia constantemente y que no te deja pensar bien, correctamente? Pero ahí el Señor está conociendo, Él conoce tu temor, Él conoce tu miedo, Él conoce tu agonía. Pero el Señor está ahí para ti. Jehová es tu luz, es tu salvación y es tu fortaleza. Hay un solo tipo de temor que tenemos que tener. Y no es miedo, sino que es el temor a la persona de Dios. Este tipo de temor es una reverencia ante la grandeza del Dios del universo. ¿Amén? Este tipo de temor es una reverencia ante la grandeza del Dios del universo. Spurgeon nos dice que el temor a Dios es el fin de todos los demás temores. El temor a Dios es el fin de todos los demás temores. Por lo tanto, el temor o el miedo a lo que pueda ocurrirnos, a lo que nos pueda suceder, que no sea el temor a Dios, debe ser absorbido por el conocimiento de la persona de Dios. De la única manera que nosotros vamos a evitar esos temores que constantemente vienen a nuestra vida, cosas que mayormente son cosas que se nos van de las manos, que el futuro, el temor al futuro, ¿qué puede pasar si desapruebo tal materia para los jóvenes, ¿no? ¿Qué puede pasar? Me voy a sentir muy mal, me voy a sentir destrozado. Después le tengo que llevar esa noticia a mis padres. Temores que tenemos. ¿Qué puede pasar si me echan del trabajo? Tengo hijos, tengo una esposa, ¿cómo los mantengo? ¿Qué hago? Temores que vienen a nuestra vida. ¿Qué puede pasar si pierdo a mi padre, a mi madre? ¿Qué puede pasar si pierdo un hijo? Cosas que se nos pueden cruzar por la mente en algún momento de nuestra vida. Y que a algunos nos ha pasado, algunos han atravesado diferentes pérdidas. Pero ahí está Dios para ser tu fortaleza en tiempos de angustia, hermano. Ahí está Dios para ser tu salvación en tiempos donde te sentís perdido. Ahí está Dios para ser tu luz en el tiempo donde estás en oscuridad. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué Dios es luz? Volviendo al Salmo 27. ¿Por qué Dios es salvación y por qué Dios es fortaleza para David? Bueno, David mismo responde en el versículo 2 y en el versículo 3. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahí está el porqué del cual Dios es salvación para David, el porqué Dios es luz para David, el porqué Dios es fortaleza. Porque Él lo ha librado de la mano de sus enemigos. Se habían juntado sus enemigos, dice, en algún momento de la historia, se juntaron los enemigos de David, los angustiadores,
y los malignos. Todos juntos estaban ahí, para tratar de devorar las carnes de David. Esto es, la expresión que utiliza David es como si sus enemigos fueran bestias salvajes, literalmente. Como si sus enemigos estuvieran ahí al acecho para destrozarlo. Y nosotros traemos muchos problemas y muchas dificultades en nuestra vida y tenemos situaciones difíciles que enfrentamos. Pero David, cuando hablaba estas cosas, no era una persona exagerada, sino que verdaderamente querían asesinarlo a David. Él era rey de Israel. Y constantemente las personas se levantaban, las naciones, en contra del pueblo de Israel para destruirlo. ¿Y a quién iban a querer destruir primero? Si no a su rey, ¿no? Destruyen al rey y se terminó la nación, ¿no? Entonces, ahí estaba David. Pero David no le está pidiendo a Dios que Dios le dé a él en este momento una claridad para ver cómo él tiene que ir y buscar militarmente a las naciones contrarias e ir y destruir las naciones, sino que él está declarando que Dios ya lo ha salvado. Él está declarando que Dios ya hizo caer a sus enemigos. Gloria a Dios por esto. Qué hermosa declaración que hace el salmista David. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que nosotros teníamos un problema muy grave con Dios. Cada uno de ustedes lo debe saber, pero aquellos que quizá vengan por primera vez no lo sepan. Pero si venís por primera vez y no sabés cuál es el problema grave que tenés con Dios, es el problema de tu pecado, que te separa de la presencia favorable de Dios y que te condena. La ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios está sobre tu cabeza. Y a menos que confíes en Cristo, esa ira permanecerá ahí. Necesitas hoy, te ruego, mi amigo, mi hermano, que puedas confiar en la persona de Cristo, que puedas, resolver tu problema más grande, que es el problema del pecado. Si tú resuelves ese problema, ya los demás problemas son nada comparado con ese problema tan grande. Amén. Sin embargo, no quiero ser hostil o no quiero ser indiferente a los problemas que tenemos en la vida, porque Dios tampoco lo es. Dios se encargó de darnos vida en Cristo Jesús, es cierto, pero también Dios se encarga del día a día de nuestra vida. No solamente de salvarnos, que es lo más importante, por supuesto, pero Él también se encarga del día a día. Si usted me acompaña en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos dice el apóstol Pedro esto. Dice así: echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Lo ven? O sea, si Pedro entendía que los hermanos a los que él les hablaba estaban atravesando un tiempo de persecución. No estaban en una iglesia sentados cómodos como estamos nosotros, cantando a Dios con las puertas abiertas, sabiendo que no puede pasar absolutamente nada, que nadie nos va a llevar preso. Pero él estaba hablándole a una audiencia que en cualquier momento eran perseguidos, eran llevados presos, eran separados de su familia. Pero él aún así le está diciendo a esa audiencia: yo sé que ustedes tienen temor, yo sé que ustedes tienen ansiedad, pero echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y de la misma manera, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, hermano. De cada uno de nosotros. Dios no va a prometer una vida fácil al cristiano. Dios no nos promete una vida de lujo, de riqueza, no nos promete una vida fácil en cuanto a que la gente nos va a amar. Porque si tú predicas el Evangelio, lo más probable es que, como le pasaba a David en el Salmo 27, gente lo quiera matar. Si predicas el verdadero Evangelio. Ahora sí, predicamos otras cosas, prosperidad, ¿no? Salud, bienestar, todo. Que eso yo digo que son añadiduras, que no son cosas malas. Son añadiduras, pero no predicamos sobre eso. Predicamos la cruz de Cristo. Predicamos la salvación.
Y lo otro es añadidura. Si Dios nos quiere sanar, gloria a Dios por eso. Y creemos que Dios puede sanar. Amén. Si Dios nos quiere prosperar, gloria a Dios por eso. Pero nosotros predicamos a este Cristo vivo y resucitado que venció la muerte. ¿Y qué es lo más importante? Él venció la muerte y nos da vida a cada uno de nosotros. Dios también se ocupa de cada una de las cosas que nos suceden. Y he aquí la evidencia. Echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El temor a distintas cosas, juntamos todos los temores y los podemos resumir en un solo temor, que es el temor a la muerte. Todos los temores a veces se pueden resumir en uno solo, es el temor a la muerte. ¿Quién no tuvo temor en algún momento a la muerte? O en este momento, ¿quién no tiene temor a la muerte? Quizás alguna persona crecida en el Señor ya no le pasa de tener temor a la muerte, porque muere y va con Cristo, lo entiende, lo comprende. Pero quizás alguno que le falte un poco de crecimiento en el Señor tenga ese temor a morir. Pero ¿sabes qué, hermano? Cristo aún resolvió tu temor a la muerte. Gloria a Dios. Y te invito a que me acompañes y vamos a ir terminando. Pero todavía no, un poquito más. Un poquito más. Hebreos 2, 14 y 15. Ahí está demostrándonos las Escrituras que Dios nos ha librado por medio de Cristo del temor a la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos, ahí está, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si tienes temor a la muerte, aquí está la solución para que dejes de temer a la muerte. Que Cristo venció la muerte. Y no solo eso, dice que también venció al diablo. Tremendo este versículo. Porque a veces también cristianos tienen temor al diablo, ¿no? Tienen miedo a Satanás, ¿no? Porque Satanás se cruzó mi camino. Y tienen miedo y constantemente hablan de él. Hablan más de él que de Dios algunos. Pero la realidad es que el Señor dice que destruyó a Satanás. Y no dice que en un futuro, sino que dice que ya lo hizo. Bueno, él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero Cristo ya lo venció, hermano. Gloria a Dios, ¿no? Amén. Él ya lo venció. Por medio de su muerte, Él venció a Satanás y venció el imperio de la muerte y libra a todos los que tienen temor de la muerte. Él es el único que te puede dar libertad de ese temor. No hay otro ser en este mundo que pueda darnos esa libertad. Pero si aún sigue habiendo algún vestigio de temor en nosotros, debemos ir a Cristo nuevamente y ser libres por completo. Primera de Juan, si me acompañan nuevamente, capítulo 4, versículo 18. Hay una declaración hermosa del apóstol Juan. Él nos dice lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Amén? ¿Quiere dejar de temer? Entonces abraza el amor perfecto de Cristo por ti, hermano, en este momento. No tienes que hacer otra cosa, tienes que abrazar el amor perfecto de Cristo. Él dio su vida por cada uno de ustedes, por mí. Tenemos que abrazar el amor perfecto de Cristo. Amén. Él se ha dado por nosotros. Él ha entregado su propia vida, como decíamos al comienzo. Él se dio a sí mismo, Él no tiene algo para ofrecernos aparte de Él, sino que Él mismo se ofreció un sacrificio por amor a cada uno de nosotros. En el versículo 4 del Salmo 27 nos dice:
Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Otra de las maneras que nosotros vamos a abandonar ese temor, abandonar esa carga que siempre nos está ahí persiguiendo, es a través de contemplar la hermosura de Jehová, a través de inquirir en su templo, a través de tener una comunión con el Señor. Porque David no estaba pensando en un templo físico en este momento, porque no había templo. Su hijo Salomón edificó el templo. Pero ¿qué estaba hablando David? Estaba hablando de tener una comunión con su Dios. Yo quiero ver a Jehová, quiero contemplar su hermosura, quiero inquirir en su templo. De esta manera seré completamente libre del temor a los hombres. Él no le pide al Señor, Señor, ayúdame con más armamentos, mandame armamentos del cielo, así para destruir a todos mis enemigos. O no le dice, Señor, aumenta el número de mis soldados para poder defender esta nación. Él le dice, Señor, yo quiero estar en la casa de Jehová e inquirir en tu templo, Señor. Amén. Qué gloriosa declaración de nuestro hermano David, que un día lo veremos ya en la eternidad. Amén. Pero para nosotros también evitar este temor, debemos mirar a Cristo. Como nos dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, parece que toda la palabra de Dios se relaciona, ¿verdad? Porque David está diciendo, yo quiero mirar la hermosura de Jehová, y Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué glorioso, hermano. Versículos 5 y 6 del Salmo 27. Porque Él me esconderá en el día del mal, me ocultará en lo reservado a su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré salmos a Dios. Y en esta parte que ya terminamos ahora sí, quiero que preste atención, porque todo lo que está sucediendo alrededor de David es producto de la obra de Dios. Él no está haciendo absolutamente nada. Él entró al templo, inquirió en el templo del Señor, está en comunión con el Señor, pero ¿qué va a hacer David? Absolutamente nada. Dios está haciendo todo. Dice que Dios lo esconderá en su tabernáculo. Dice que Dios lo ocultará en su morada. Dice que Dios lo pondrá en alto. Dice que Dios lo levantará, que levantará su cabeza sobre sus enemigos. Es como si David comprendiera lo que hoy entendemos, salvación por sola gracia. Es como si David estuviera comprendiendo eso, que él no hizo absolutamente nada, sino que Dios estaba obrando en él y está haciendo todo por él. Entonces él puede decir, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es mi fortaleza. Pero alguien tal vez podría decir, bueno, pero David sí hizo algo, porque si seguimos leyendo el Salmo, dice, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo y cantaré y entonaré alabanzas a Dios. Pero yo pregunto, ¿es algo que a David le cuesta hacer? ¿Es algo que a David le cuesta hacer después de ver todas las obras que Dios hizo por él? Absolutamente no. Es un rotundo no. A David no le cuesta alabar a su Dios. A David no le cuesta cantarle a este Dios tan maravilloso que lo ha rescatado, que lo ha salvado, que lo esconde, que encima después lo muestra, porque dice, me pondrá en alto. Primero lo guarda, lo cuida, lo protege, después lo muestra y lo levanta sobre sus enemigos. Entonces, pensando en esto y entendiendo el Evangelio en nuestra vida, en esta actualidad, comprendiendo el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, debemos también comprender y tener esta mentalidad que tenía David, de alabar el nombre de este Dios maravilloso, que nos rescató de la muerte eterna, que nos rescató de la condenación, que nos hizo libres del temor, que nos dio vida. Amén. Vamos a ver, hermanos. Dios les bendiga.